Al coloquio del día de hoy. Hoy tenemos la presencia de Judith Campos Cordero, de la UAM Iztapalapa, que nos va a hablar del cálculo de variaciones, la regularidad contraataca. Muchas gracias, Judith. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es de veras un gusto estar aquí. Y pues sí, les voy a hablar de esta parte del cálculo de variaciones, que es investigar la regularidad de soluciones a problemas variacionales, que es el pedacito del cálculo de variaciones en el que más yo me he enfocado durante este tiempo que me dedico a esta cosa. Entonces, el título lo voy a explicar en un momento más, pero antes que nada, pues la motivación para esto viene de tiempo atrás y en particular, como muchas cosas en la vida, de uno de los problemas de Hilbert, del 19º, en específico, hablando de cuestiones de regularidad. Y pues este problema de Hilbert, lo que se pregunta es si cuando uno tiene un problema variacional regular, o sea, está definido en términos de funciones regulares hasta cierto grado, el grado que uno decida, que uno necesite, la pregunta es si las soluciones, o sea, funciones que minimicen un problema variacional, siempre son analíticas. Ok, si hablamos de que la solución se espera que sea analítica, entonces quizás se está hablando de que el problema, el planteamiento variacional sea a partir de funciones analíticas. Y pues esta pregunta no sale de la nada para Hilbert. Él la plantea ya motivado por problemas que se habían estado estudiando y trabajando antes. En particular, pues se sabe, ¿no? Es uno de los paradigmas a partir de los cuales surge toda la teoría de la regularidad. Es un ejemplo muy específico que es el de las funciones armónicas, o sea, funciones para las que su laplaciano es igual a 0. Entonces, si uno se fija en un dominio omega, en un espacio euclidiano Rn, y pensemos para toda esta plática, cuando vean omega, estamos pensando en un conjunto que es abierto y acotado. Entonces, las funciones que resuelven problemas de este estilo, pues son suaves, ¿no? Sabemos que son analíticas. Y más aún, también en estas épocas en las que se empieza a plantear Hilbert sus problemas, se tenía ya noción de que estas funciones armónicas resultan ser minimizantes de problemas o de funcionales como este. La justificación rigurosa de que realmente son minimizantes quizá tomó un poquito más de tiempo, pero se tenía la noción de que tenía que ser, de que eran precisamente las funciones minimizantes. O sea que si una función resolvía esto, minimizaba a este funcional en el espacio, por ejemplo, en el que tiene sentido plantear la ecuación de Laplaciano, ¿no? Funciones de clase C2, y viceversa. Si minimizan, entonces iban a ser funciones armónicas. Entonces, pues dado esto, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si uno tiene funcionales que no sean tan pues bonitos como esto, ¿no? Esto es un funcional cuadrático y de lo más simple cuadrático que pueda uno tener. Si uno, o sea, no se puede ir mucho más simple que esto, ¿no? Puede ser ya lineal, pero pues entonces no hay mucho que hacer. Y si el funcional es cuadrático, pero de otro tipo de cuadrático, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son las soluciones? Entonces, bueno, como les decía, también había otros problemas motivando aquí esta pregunta específica del problema de Hilbert, como las que vienen de resolver, encontrar superficies mínimas, la ecuación de Liouville, otras ecuaciones diferenciales y demás. Entonces, en general, pues el problema a plantearse es este. ¿Qué pasa si yo tengo un funcional así, que esté modelando quizá una energía
En el caso más general, pues uno puede pensar que este funcional está dado por una integral, ¿no? Para cuantificar, para irnos a los reales y para trabajar en los reales que conocemos muy bien. Ay, perdón. Y esta integral pues tiene su integrando, que va a ser una función f, pensando en el caso más general como definida en omega, cruz rm por n, donde entonces pues la x es la que vive en omega, ¿no? En el dominio de la función u. U es una función que en principio puede ir a rm. En el caso anterior, el ejemplo que planteaba yo, pues m es igual a 1, era una función escalar. Y entonces la derivada de u va a ser, pues si va de Rn a Rm, va a ser una matriz de m por n, y ese espacio lo estoy denotando así, como Rm por n. Entonces este integrando y sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, sus propiedades de regularidad, se esperaría, el problema de Hilbert dice, pues se espera que si es un problema, o si es un integrando regular, entonces las soluciones al problema de minimización sean regulares también. Y pues aquí la cuestión es que, como todos los problemas de Hilbert, pues la investigación desembocó en muchas ramitas y muchas vertientes de averiguar qué propiedades tienen estas funciones minimizantes y en particular qué propiedades de regularidad. Una de las propiedades que ocurre en esta teoría de investigar regularidad es que cuando las funciones son como las del ejemplo anterior, o sea que van a R, como las funciones armónicas que ahí planteábamos, pues ese le vamos a llamar el caso escalar y va a ser fundamentalmente distinto al caso vectorial. Las propiedades de las soluciones van a ser distintas y en términos de regularidad van a ser fundamentalmente distintas y impactantemente distintas hasta cierto punto. Y sí lo fue, o sea, investigar y ver estas diferencias, dado lo que se esperaba, que era que la solución al problema de Hilbert fuera, pues sí se espera que las soluciones sean regulares y el problema es regular. El caso vectorial resultó ser sorprendente en muchos sentidos. Entonces, el problema del caso escalar, pues desde pocos años después a que se planteó el problema de Hilbert, por ahí de 1904, ya había algunas encaminados a tener alguna respuesta. Bernstein, en su tesis doctoral, muestra que pues, si uno tiene un problema regular y unas soluciones ya de clase C3 inicialmente, entonces esa solución sí va a ser analítica. Entonces, si uno parte de ya tener regularidad de la solución o alguna regularidad, se puede probar que de hecho satisface mucha más regularidad. La solución es mucho más bonita de lo que es inicialmente, simplemente por ser solución a un problema variacional y a una ecuación diferencial parcial asociada en los casos en los que me voy a estar concentrando. Sin embargo, pues esta cuestión de partir de que la solución ya es regular, pues no es lo que matemáticamente sería deseable, ¿no? Uno querría demostrar que realmente la solución es regular pues desde el principio, ¿no? Si yo encuentro una solución en un espacio, ¿cómo demuestro que es? Primero, pues acotada, continua, y luego ya de clase C1 y demás. Partir que es de clase C3 no es lo deseable, digamos, para responder el problema. Entonces fue hasta el 58 que se dio una solución ya un poquito más satisfactoria por parte de, independientemente de Giorgi y de Nash. Nash, de hecho, dio su solución para problemas en los que la ecuación diferencial asociada ya era de tipo parabólico. Entonces, las técnicas que usaron para demostrar la regularidad de soluciones son bastante distintas. Y un poquito más adelante, Moser también dio una prueba de que se tiene que satisfacer cierta regularidad para las soluciones desde el principio.
Estas tres estrategias son distintas y las tres definitivamente generaron y se siguen tomando como base, ¿no? Como los hombros en los que uno se para para construir cualquier tipo de resultado de irregularidad. Pero en particular, la manera de atacar el problema de Giorgi sigue siendo bastante vigente en muchos sentidos, a pesar de que la regularidad es un área bastante técnica y es un poquito de ahí de donde viene el título de la plática y la motivación, que más adelante ahondaré más en el asunto. Pero a pesar de que es técnica y de que las ideas de Giorgi pues, se tienen que ir cambiando poco a poco según para ir resolviendo el problema en el caso más general, como que las ideas centrales él las puso ahí y siguen siendo utilizadas para probar regularidad en casos más complicados. Y en muchos casos, no en todos. Pero bueno, entonces, el problema que queda resuelto mediante la prueba de Giorgi de fines de los años 50 es para minimizantes de funcionales como estas. Entonces, si ven, pues es parecido al que resulta de las funciones armónicas, nada más que aquí tiene unos coeficientes que para cada x nos arrojan una matriz de n por n, y esos coeficientes a lo único que se les pide es que sean acotados uniformemente y que tengan esta propiedad de elipticidad. Básicamente, si este es el funcional que uno está pensando, pues cuando uno minimiza, lo que siempre decimos es que pues encontrar los mínimos para encontrar los mínimos en funciones facilitas, ¿no? de análisis real, uno deriva, ¿no? Y saca cuando es la derivada cero. Ahí donde la derivada es cero es donde se genera una ecuación diferencial asociada a un problema variacional como este. Y derivar un funcional como este, que es como una forma cuadrática, pues nos da un problema que es lineal en gradiente de u, ¿no? O sea, al derivar la forma cuadrática, pues nos va a dar algo lineal. Y entonces la ecuación asociada es todavía bastante sencilla, digamos, tiene una propiedad. Y va a tener la propiedad esta de elipticidad dada por esta condición. Entonces, en este caso, en el que los coeficientes son acotados y naturalmente pues el problema de Dirichlet o la de las funciones armónicas queda aquí contenido, va a tener ya soluciones con más regularidad que de donde uno empieza. Entonces, aquí en este punto, intentar resolver este problema y ver cómo es la regularidad es en donde empiezan a diverger un poquito las ideas que motivaron todo esto, que vinieron de física, ¿no? En donde se parte de que pues, las cosas son, o en muchos casos las cosas son regulares y por lo tanto preguntarse si una solución es regular o no, pues es darle vueltas al asunto porque se ve que las cosas son regulares. Matemáticamente se vio que probar la regularidad pues no es una cosa de nada más que se ve, ¿no? Es una cuestión bastante fina y se tienen que empezar no solo para probar regularidad, sino para probar que un problema variacional tiene solución, o sea que un funcional como este va a tener realmente un mínimo o uno más complejo. Tiene uno que definir espacios de funciones que sean más flexibles que C2, por ejemplo. Estábamos en el caso de las funciones armónicas, yo hablaba de que pues, vamos a pensar que son funciones, estamos minimizando un funcional en el espacio de funciones C2, porque necesitamos que sean C2 para poder hablar del laplaciano. Resulta que trabajar en C2 para minimizar un funcional, pues implica en cierto método, con cierto método, por ejemplo, un método directo que significa encontrar el minimizante mediante sucesiones que converjan a ese minimizante, implica entonces que vamos a tener que hablar de convergencia en el espacio, en el dominio del funcional, ¿no? En convergencia de funciones. Y
Ok, esto seguramente lo han visto en varias pláticas por acá, pero justamente para que podamos tener una buena convergencia en ese espacio de funciones, uno de los espacios que surge es un espacio llamado, los espacios llamados de Sobolev, en donde la derivada, aquí cuando hablo del gradiente o la derivada de la función b, es en un sentido débil, entonces no es la derivada clásica en el sentido usual, y lo que vamos a requerir para vivir en este espacio es simplemente que una función y su derivada sean, por ejemplo, cuadrado integrables, o en los espacios LP, esto se generaliza a todos los espacios LP, que sean LP integrables. Y este espacio tiene mucho mejores propiedades de compacidad que los espacios de derivadas clásicas como C2, C1, etc. Entonces es un espacio más adecuado para trabajar y la W viene seguramente, aunque no encontré una fuente certera, pero de que esto es una derivada débil, entonces viene de la palabra weak y por eso se usa esta notación. Entonces, bueno, esta notación y asentar estos espacios como el espacio correcto para hablar de problemas variacionales tomó un rato, pero desde el inicio del siglo XX ya se tenían nociones de que esto era en donde uno tenía que trabajar. Y bueno, entonces si uno piensa en este funcional definido en este espacio de funciones, pues este espacio de funciones son funciones que tienen una derivada débil, nada más, pero no estamos hablando de ninguna otra propiedad de regularidad de las mismas, más que son integrables, que en cierta forma sí es una propiedad de regularidad. Y ya vivir aquí y ser un minimizante para un funcional de estos, de Giorgi mostró rigurosamente que implica que ese minimizante va a ser una función continua, y no solo eso, sino Hölder continua localmente, ¿no? Porque estamos en un abierto, entonces el coeficiente de la continuidad de Hölder puede variar. Este espacio, por si no lo conocen, es el espacio de las funciones Hölder continuas. Que se define así, aquellas funciones cuya continuidad está, el módulo de continuidad, digamos, está dado por la función normal a alfa. Entonces, bueno, de Giorgi muestra esto y la estrategia que sigue para mostrarlo es, primero, algo importante en su método y que es lo que tuvo que cambiar después cuando ya hablamos de cálculo de variaciones y los minimizantes, que tienen propiedades mucho mejores que ser simplemente soluciones a ecuaciones parciales. Pero de Giorgi usa fuertemente que una solución al problema variacional de la diapositiva anterior satisface esta ecuación parcial. La ecuación de Euler-Lagrange, para los que saben qué es eso, o simplemente lo que ocurre o lo que uno observa cuando deriva en el mínimo, es que la derivada, en cierto sentido débil, es igual a 0, y esta ecuación es la que se genera. Entonces, usando que soluciona esa ecuación y la elipticidad, de modo que se pueden encontrar cotas, ¿no? Y estimaciones para cómo es U, utilizando las propiedades integrales también del problema. El objetivo es entonces probar que queremos que la función U sea de tipo Hölder continuo. Entonces eso un poco significa que las oscilaciones de la función U tienen que estar acotadas por algo del orden x menos y a la alfa, o la distancia entre los elementos del dominio a la alfa. Entonces él trabaja con conjuntos de nivel o de subnivel para la función U y define las oscilaciones de esta manera, como cuánto está distando el supremo del ínfimo en una bolita en el interior del dominio omega. Y el objetivo es entonces probar que las oscilaciones dadas así, como el supremo menos el ínfimo, están acotadas por algo del orden
R a la alfa si estamos en una bolita de radio R. Y eso pues se percibe como que sí tiene ya que ver con esta noción, ¿no? Con que la función U vaya a ser de tipo Hölder continuo con algún exponente alfa. El exponente alfa que él encuentra es uno específico, él prueba que alfa existe. Entonces, ok, las ideas en detalle serían bastante técnicas, pero la razón por la que les hablo de esta prueba de De Giorgi es porque él utiliza algo que se llama desigualdad de Cacciopoli. Cacciopoli había estado también pues, trabajando en esta dirección de los problemas de regularidad y había obtenido que soluciones a problemas como el anterior, ¿no? Que satisfagan una ecuación como esta, tienen que satisfacer una desigualdad integral de este estilo. ¿Y cuál es la propiedad importante de esta desigualdad? Pues que la derivada de la función U, aquí U es la función que minimiza el funcional, está siendo controlada por arriba por la función U misma en estos conjuntitos que ahorita describo. Entonces, el punto es que es sencillo en estos espacios de funciones en donde hay una noción de derivada, controlar a la función por su derivada, ¿no? Un poco lo que está detrás al final es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero si uno tiene una diferencia de puntos y evalúa la función U en esos puntos, pues con la derivada uno puede controlar esas diferencias, ¿no? Entonces, eso parte siempre se tiene, pero controlar a la derivada con la función, esa ya es otra historia, porque ya la derivada pues es una función menos buena en principio que la función U, ¿no? La función U, para empezar, tiene una derivada débil, entonces algo bueno debe tener, mientras que esta función que está del lado izquierdo pues puede ser bastante fea en principio, entonces controlarla por arriba por una función buena, pues nos habla de que esta función U tiene buenas propiedades, ¿no? Hablando así muy en la intuición del asunto. Y entonces los conjuntos que De Giorgi define son conjuntos de subnivel o de supranivel, como les decía. Él se fija, centrando todo en cero para que no se cargue más la notación, los conjuntos en donde la función U tenga valor mayor o igual a K, o los conjuntos donde la función U tenga valor menor o igual a K. Entonces, trabajando con estos conjuntos de nivel, la idea es controlar estas oscilaciones, ¿no? Ver que las oscilaciones de la función U están controladas por algo del orden a la alfa. Y pues el punto es, salvo muchos tecnicismos que no quieren que les haga yo aquí, la función U, como les decía, uno puede controlarla con la derivada. Eso es algo sencillo de las funciones cuya derivada débil existe. Y luego, gracias a que U es un minimizante y satisface una desigualdad de Cacciopoli, uno puede controlar este pedacito de aquí de la derivada con algo que tiene que ver con la función U. Y este término que venimos heredando de acá, que viene es el volumen, esto es pensando en la medida de Lebesgue, de este conjunto de subnivel, que bueno, viene de que esta función aquí es positiva en este conjunto, entonces el volumen de este conjunto se puede tomar en esta cota. Y la situación es entonces que tiene uno, salvo porque este conjunto es más chiquito y este conjunto es más grande, aquí estoy pensando que R mayúscula es más grande que R minúscula, está uno controlando esta parte de la función U con un término que tiene que ver con el conjunto de nivel en el que estamos, con el volumen de ese conjunto de nivel y la función U otra vez. Entonces, un poco, entiendo poquito, pero bueno, o bastante, pero aquí lo que se hace es un proceso de iteración en el que entonces se obtienen estimaciones a un nivel más discreto, pero al final lo que se hace es mandando K a infinito, pues este conjunto de aquí va a tener que irse haciendo chiquito, ¿no? Eso es algo que sabemos, que se va a tener que hacer chiquito si la función es integrable
este conjunto va a tener que hacerse pequeñito. Entonces, eventualmente, lo que se ve es algo así como que esto de aquí tiene que ser como 0, y que esta integral de acá sea 0, lo que significa es que pues este conjunto, en realidad, esta función no está haciendo nada por acá, o sea, la función u tiene que ser menor acá para algún k bastante grande. K va a tener que ver con este término de acá, o sea, nuevamente esa k va a depender de una integral como de este estilo. Y el punto es que entonces ese conjunto en donde u es menor a k queda controlado por una función o por un término de esta naturaleza, y de manera muy análoga se trabaja con el conjunto de subnivel B, y entonces el conjunto donde u es mayor a k también queda controlado por algo de este estilo, que en el proceso de iteración que me estoy saltando, básicamente es algo nos queda de algo del orden r a algún alfa. Entonces, muy a grandes rasgos, esa es la idea, pero lo importante es que todo surge a partir de una desigualdad de Cacciopoli y de poder controlar una cosa como estas, con una cosa que es pues, básicamente lo mismo, pero en un dominio más grande, y con un factor aquí que nos va a ayudar a obtener el factor de crecimiento de la función. Entonces, bueno, esta idea de utilizar la desigualdad de Cacciopoli o desigualdades del estilo de Cacciopoli para obtener regularidad fue la aportación de Giorgi, que a la fecha, los que hacemos teoría de regularidad, una vez que uno tiene una desigualdad de Cacciopoli, ya lo demás fluye. Y obtener la desigualdad de Cacciopoli es normalmente el reto en problemas variacionales un poco más generales. Entonces, bueno, esto fue los primeros respuestas satisfactorias al problema de regularidad en el caso escalar, donde hubo valores reales. La respuesta un poco más definitiva y mucho más general fue dada después, como 10 años después, por estas dos mujeres. Uraltseva todavía está por ahí, le dicen Kaya, y ellas lo que demuestran es que uno tiene esta regularidad también, o sea, el minimizante va a ser de clase C0 alfa, Hölder continuo, aún si la ecuación parcial o la ecuación de Euler-Lagrange asociada es bastante no lineal, y entonces eso lo que significa es que esa matriz que estaba por ahí multiplicando al gradiente, pues ahora en realidad es una matriz que depende del gradiente de u. Esta z de acá es en donde va a ir el gradiente de la función u minimizante. Entonces el problema no lineal real sigue teniendo una respuesta tranquilizadora. Las funciones minimizantes sí son continuas, y paralelamente también se estaba observando pues, con las ideas que ya venían desde Bernstein y Schauder fue otro que básicamente lo que hacen es probar que cuando uno tiene un poquito de regularidad, se sigue regularidad superior. Entonces, si los problemas permiten seguir derivando, digamos, al funcional, entonces se puede obtener más y más regularidad para la función u a partir de saber que es inicialmente solo Hölder continua. Entonces, bueno, ese es el caso escalar, que quedó totalmente resuelto ya para finales de los años 60 del siglo XX. Y luego, pues, quedaba la pregunta del caso vectorial. ¿Qué ocurre cuando las funciones que estamos minimizando no van a R, sino a Rm, con m mayor a 1? Y esto, pues desde esta época, desde que el problema vectorial probó ser mucho más difícil de atacar y de resolver que el escalar, pues causó interés por un lado, y también por el lado de que los problemas que motivaban a estos problemas variacionales seguían veniendo
muchas veces de la física, y en la física pues muchas de las cosas que se quieren modelar ocurren en nuestro espacio, ¿no? En el espacio en el que vivimos, en R3. Entonces, por ejemplo, deformar algo o ponerle temperatura a un objeto y ver qué pasa, si cambia de fase o no cambia de fase en el espacio, es una transformación que ocurre de R3 en R3, digamos. Entonces, estos problemas vectoriales vienen de esta motivación, y entender la regularidad pues surge también justo de eso, de que en R3 se observa que si al deformar un pedacito de un material elástico, y el material realmente es elástico, pues se espera que no se rompa a menos que se le aplique una fuerza muy grande. Entonces, entender eso de qué significa que el material no se rompe, pues es que la deformación genera algo regular, y los minimizantes a las energías que modelan estas cosas se espera entonces que sean regulares también. Entonces, bueno, el caso más sencillo en el caso vectorial es nuevamente cuando hay algo lineal, ¿no? Entonces, si piensa uno en funciones de Rn en Rm, esto es una matriz derivada, y si uno piensa en una matriz A, o sea, constante, que no dependa de la posición o de X, este problema de aquí, de minimización, pues de nuevo, cuando yo encuentre un mínimo, al derivarlo, la derivada va a ser 0, y la derivada de esto, al venir esto de una forma cuadrática, pues la derivada va a ser algo lineal. Entonces es un caso sencillo y del que se puede partir. Resulta que si uno parte de este problema y a la matriz A se le pide una condición que tiene que ver, bueno, es también una condición de elipticidad y tiene que ver también con la convexidad que genera esta forma cuadrática, pues entonces va uno a tener regularidad. Entonces esa condición de elipticidad está dada por esta expresión de aquí, y lo que dice es que esta forma cuadrática es convexa como en las direcciones de matrices que se ven como productos tensoriales de vectores en los espacios correspondientes Rn y Rm. En otras palabras, esta matriz va a ser definida positiva en esas direcciones, y estrictamente lo va a hacer en un sentido estricto, o sea, esta convexidad de acá está acotada por abajo por un término cuadrático también. Entonces, por eso es una condición de elipticidad, y en el caso vectorial, esta condición va a ser diferente de la condición de elipticidad que uno tiene en el caso real. Entonces, bueno, si uno supone que la matriz A está dada por esta condición, que es, veanlo como una condición de convexidad, entonces genera una forma cuadrática muy suave, ¿no? Muy diferenciable, y resulta que los minimizantes van a ser también de clase C infinito, y de hecho se puede probar que en ese caso hay un único minimizante para este funcional. Entonces, bueno, el caso más sencillo, digamos, tiene una respuesta satisfactoria o una respuesta esperada, que es que las soluciones son muy regulares y es congruente con lo que pasaba en el caso escalar. El problema viene después, y es aquí donde explico un poco el título de la charla, que el título de la charla tiene que ver con las siguientes diapositivas, pero hay un artículo que es bastante agradable de leer de uno de los meros representantes de los que estudian la teoría de regularidad, que es Giuseppe Mignone, y su artículo se llama en español Regularidad de funciones minimizantes, una invitación al lado oscuro del cálculo de variaciones. Y en ese artículo, que él explica, que le llama el lado oscuro del cálculo de variaciones, justo porque en el 68, que fue el año en el que se terminó de concretar el caso escalar por Ledyshenskaya y Uraltseva,
y que estaban surgiendo estas cuestiones pues, de la desigualdad de Cacciopoli, bueno, que ya se tenía la desigualdad de Cacciopoli, pero se seguía haciendo avances en cuanto a la regularidad para el caso vectorial. De Giorgi mismo, o sea, el que había resuelto el caso escalar inicialmente, encuentra un contraejemplo que dice que en el caso vectorial uno no puede esperar regularidad en la misma forma en la que se tenía en el caso escalar. Entonces, el ejemplo que construye es un funcional dado por esto de aquí, que es una modificación al funcional de Dirichlet que genera a las funciones armónicas, pero es una modificación suficientemente grande para que funciones como esta puedan ser minimizantes de este funcional. Entonces, este funcional tiene todavía las propiedades bastante regulares de los problemas anteriores. Es un funcional convexo, genera una ecuación estrictamente elíptica, o sea, los minimizantes satisfacen una ecuación diferencial parcial estrictamente elíptica. Y no es terrible, pero sí tiene un bemol aquí, que es que es un funcional en el que el integrando depende de x, de la posición en la que uno se encuentra, y de hecho depende de x en una manera no continua, ¿no? Esta parte de acá puede causar problemas. Y justo aprovechando estos problemas que causa es que se puede probar que esta función minimiza a este funcional. Y la manera de hacerlo es viendo que satisface la ecuación de Euler-Lagrange, la primera derivada de esta función, bueno, del funcional en esta función es 0 y el funcional solamente tiene una función minimizante, entonces tiene que ser esta. Entonces, funciones tan malas o suficientemente malas como esta resuelven problemas variacionales en donde sí hay aquí un problema con la continuidad en la variable x, pero fuera de eso, pues el gradiente y las parciales de u acá no tienen mayor problema, ¿no? Están adentro de funciones tan diferenciables como pueden ser. Entonces, pues esto fue como lo que tumbó las esperanzas de que el problema vectorial tuviera una solución tan agradable en regularidad como lo era el problema escalar. Y el ejemplo de Giorgi fue lo que sentó las bases para decir, pues el cálculo de variaciones tiene un lado bastante oscuro, que es que la regularidad no es lo que uno podría esperar, generalizando el caso escalar al menos. Y luego, pues bueno, este funcional que les ponía yo del ejemplo anterior tiene esta parte discontinua, ¿no? Pasaron varios años, bastantes años, antes de que se encontrara otro ejemplo mucho peor que el anterior, en el que Schwerak y Yang construyen un funcional. De hecho, no dan la definición explícita del funcional, prueban que existe un funcional de este estilo, en donde la función f, que es el integrando de la función de energía, es analítico, entonces es tan suave como puede ser, es el problema tan regular como puede ser, es de crecimiento cuadrático, y eso también es una propiedad que dice que pues está controlado, ¿no? Está creciendo por debajo de una función polinomial, y es estrictamente convexa, entonces es nuevamente un problema pues, en donde se espera que haya un mínimo y uno esperaría que se portara bien. Pero resulta que una función de esta naturaleza, en donde se tiene este factor por acá y este por acá, dándole al traste a todo, es un minimizante para un funcional como estos. Entonces, esto de que los coeficientes o de que el integrando dependiera de x de una manera no continua, no es lo que está detrás de la falta de regularidad de las soluciones, es algo mucho más fundamental y pues se pueden tener irregularidades de este estilo en donde la función minimizante ni siquiera es acotada, ¿no? Ya no digamos continua en todo
el dominio. Pensamos que el dominio es la bola unitaria. Entonces, funciones malas existen para minimizar funcionales bonitos, y estos ejemplos también fueron interesantes en el sentido de que fueron dados para dimensiones un poquito más bajas, para n mayor o igual a 4. Dan varios ejemplos similares a esto, y mientras que los ejemplos anteriores que existían eran para dimensiones más grandes. Y eso nuevamente importa, pues, porque los ejemplos que motivan a problemas variacionales de interés para la comunidad muchas veces se dan en dimensión 3, ¿no? Entonces, saber qué pasa en dimensión 3 con la regularidad es interesante. Entre más baja sea la dimensión, pues más nos acercamos. Pero resulta que de hecho no hay a la fecha ejemplos de funciones que minimicen un problema como este, así analítico, cuadrático y convexo, en dimensión n igual a 3, o sea, pensando que la u es una función que está deformando R3 yéndose a R3. Eso sigue siendo una pregunta abierta, y pues es una pregunta abierta importante para los problemas. No, este me parece que es de hecho para n mayor o igual a 5, pero construyen en ese artículo para n mayor o igual a 4. Llegan hasta n mayor o igual a 4 y de ahí ya no se pueden bajar. Ok, entonces, problema vectorial, las soluciones no son necesariamente regulares. Y otra cuestión que surge también por estas épocas finales de los años 60 es que se observa que para que un funcional como este tenga mínimos, pues si la función f es convexa, el funcional va a ser convexo, y si está bien controladito por alguna función cuadrática o polinomial, el mínimo se va a poder demostrar que existe en un espacio de Sobolev. Resulta que pedir que la función f sea convexa, Morrey prueba en el 68 también que es demasiado pedir. No es necesario que f sea convexa para que exista un mínimo para un funcional como este, y de hecho una condición que resulta ser necesaria y suficiente en cierto sentido para que exista el mínimo sí tiene que ver con la convexidad de f, pero no es tal cual la convexidad. Es una propiedad que Morrey en este artículo del 68 define como cuasi convexidad, y es una propiedad del integrando f, que es estrictamente más general que la convexidad. Entonces, si una función es convexa, sí es cuasi convexa, pero no viceversa. Y es equivalente, entre comillas, mintiendo muy poquito, a que el funcional sea débilmente semicontinuo inferiormente en el espacio de Sobolev, y esto es a su vez equivalente a que exista una función minimizante para el funcional. Y funciones como esta son de interés y resulta ser que de las que satisfacen la condición de cuasi convexidad, porque tienen que ver con el volumen, con el área, con aquello que uno utiliza para modelar pues, nuevamente deformaciones en el espacio. Entonces, funcionales como este, de hecho se observó que son cuasi convexos y se definió una clase completa de funcionales que son de este estilo, donde el determinante y los subdeterminantes están adentro de una función convexa. Fue dada esa noción por John Ball en el 76, y de hecho el punto es que considerando funcionales como estos, que son ya cuasi convexos, pero de hecho algo un poquito menos, probar la existencia de mínimos se vuelve un poco más natural. Las condiciones que uno necesita para que los mínimos funcionales como este existan son más naturales. Pero bueno, el punto es que vienen motivados por integrales donde el volumen está involucrado. Y pues pensando en funcionales como ese, la pregunta es otra vez, bueno, ¿y qué pasa con la regularidad? ¿No? Ya sabemos que para funcionales convexos, ni siquiera para los convexos podemos aspirar a tener regularidad como en el caso escalar. ¿Qué es lo que uno puede esperar? Entonces, Morrey prueba
que funciones que minimizan problemas como este, con ciertas condiciones estrictas de elipticidad, pero más relajada, sí son regulares, pero casi en todas partes. Entonces, estos ejemplos que surgen, si recuerdan, pues la singularidad estaba de hecho solo en el cero, ¿no? Era en un solo punto en el que la función no era diferenciable. Fuera de ahí, todos los puntos tenían una vecindad en donde el minimizante era, de hecho, bastante diferenciable, suave. Morley prueba que pues, esta regularidad se puede obtener para los minimizantes, no en todas partes, pero casi en todas partes, y para funcionales convexos, esta resulta en la condición de elipticidad estricta, y para funcionales como los que les digo, en donde la función que modela la energía no necesariamente es convexa, sino cuasi convexa, fue Evans el que probó que pues, también uno puede extraer las ideas de Giorgi y construir una desigualdad de Cacciopoli que permita hacer estimaciones para encontrar que los minimizantes son también no solo Hölder continuo, sino que su derivada es de clase Hölder continuo. Entonces, esto ocurre nuevamente casi en todas partes y por eso decimos que son parcialmente regulares. Entonces, es en este punto en el que, un poco haciendo alusión a la compilación de Mignone del lado oscuro del cálculo de variaciones, en este punto como que la regularidad contraataca y dice, pues sí, los problemas variacionales no son tan bien portados en el caso vectorial, pero son parcialmente bien portados y no tenemos una total desconocimiento de cómo se comporta la regularidad. Sí, significa casi, ser regular es casi donde quiera. Y viene, o sea, el artículo primero, Partial Regularity Results, fue en el 68, salió casi simultáneamente que el artículo en donde se da el contraejemplo a la regularidad en el caso vectorial. Entonces aquí todavía había esperanza de que se pudiera probar regularidad y este título en realidad hace referencia a que, bueno, ya se tiene regularidad casi en todas partes, solo nos falta probarlo en un conjunto de medida cero. Resulta que en el conjunto de medida cero no se iba a poder lograr. Y ya luego se acuña el término de parcialmente regular para este tipo de comportamiento. Y bueno, en el caso vectorial, pues algo que no se puede hacer como con la prueba de Giorgi es usar los conjuntos de nivel, ¿no? Porque pues ¿cuáles conjuntos de nivel si estamos yendo a RM? Entonces se necesita caracterizar a las funciones Hölder continuas de otra manera para poder pues aspirar a encontrar estimaciones para que un minimizante sea Hölder continuo en este sentido. Y esta caracterización la dan independientemente Campanato y Meyers, también en el 63, y ellos prueban que una función es Hölder continua, o sea, como esto, si esta propiedad de acá se da en términos integrales promedio. O sea, aquí se está tomando esta diferencia de la función f menos el promedio de f en una bolita pequeñita de radio r. Entonces esto véanlo como el promedio de f en un conjunto de este estilo chiquito. Y esto es la integral promedio de esta diferencia. Entonces, pues en promedio, f se tiene que parecer a su promedio con un orden r a la alfa y ok a la p porque estamos en un espacio LP, entonces tenemos el exponente P. Y si esto pasa, la función es Hölder continua. Entonces, demostrar que una función es Hölder continua se reduce a demostrar que en promedio satisface esta propiedad. Y bueno, esa es una herramienta también que está presente en cada paso en pruebas de regularidad para pues, cuantificar este comportamiento de Hölder continuidad. Y bueno, se sabe entonces que las
resultados a problemas variacionales en el caso vectorial, aún si estamos en un problema en el que se está pidiendo lo mínimo para que exista el mínimo, van a tener que ser regulares casi en todas partes. La pregunta de si no existirán algunas condiciones que nos aseguren que de hecho se tiene regularidad en el sentido clásico, o sea, en todo el dominio, que uno pueda probar que el minimizante es no solo continuo, sino quizá de clase C1, pues sigue teniendo vertientes abiertas. Una de ellas es algo en lo que yo he trabajado, que es pensar en que estamos en un problema vectorial en donde el problema de minimización está pensado como que estamos deformando un objeto, pero no demasiado, que es lo que les decía, ¿no? Que si uno tiene un objeto elástico, pues si lo deforma mucho, quizás sí se puede romper, se puede formar un hoyo, pero si lo deforma uno poquito, se esperaría que no se forme ningún defecto siquiera en el material. Entonces, la función U, pues lo que modela es justo eso, cómo va a quedar la configuración del objeto que estamos modificando o haciendo sujeto a una fuerza. Y pues el resultado que obtuvimos con mi antiguo asesor de doctorado es que si ese cambio que se da al objeto está dado por una condición de frontera pequeñita, entonces pues la deformación en sí va a tener que ser pequeñita en cierto sentido, y en ese caso la función que minimiza la energía, o sea, donde el material ya reposa, es de clase C1 alfa, o sea, la derivada de la función minimizante es Hölder continua con exponente alfa, incluso hasta la frontera del dominio. El dominio representa el material que se está deformando. Sí, la G es la condición de frontera. Entonces, la G, a lo que le vamos a pedir es que sea pequeña en este sentido, que también un poco recuerda a la caracterización de Campanato, que no oscila demasiado. O sea, que en promedio, en dominios chiquitos, R aquí puede ser tan chiquito como uno quiera, en promedio la derivada de G se parece a su promedio. Su promedio es una función, es una matriz constante, entonces en promedio gradiente o derivada de G es parecido, no está muy lejano a una función con derivada constante, entonces pues en promedio se parece a algo lineal, es algo parecido a algo plano. En promedio y en el espacio LP. Entonces, bueno, en ese caso se tiene regularidad, de hecho también se tiene, gracias a que se tiene regularidad hasta las fronteras, se tienen muy buenas propiedades de compacidad para el conjunto de funciones minimizantes y se puede probar que es único porque pues ya que estamos en funcionales que no son necesariamente convexos, uno puede pensar que hay varias, se puede ver como algo así, ¿no? Puede uno tener mínimos locales o dos mínimos globales, dos mínimos en donde la energía sea lo mínimo posible. En este caso, de hecho, se va a tener unicidad. Y bueno, creo que el tiempo ya me está corriendo, entonces no voy a poder darles mucho más detalle. Para mínimos locales también se puede probar que si el dominio tiene cierta geometría que nos permita jugar bien con la condición de frontera y extenderla, también se puede probar que los mínimos locales, que sería como estar sentados acá, son de clase C1 alfa. Y ya para terminar, nada más mostrar un dibujo de algo en lo que yo no trabajo mucho todavía, pero que es bastante interesante, que tiene que ver con pues problemas como estos variacionales también, modelados por integrales como las que mostré, pero en donde hay cambios de fase, y estudiar la regularidad para problemas de ese estilo, que es un problema difícil porque ahí uno no necesariamente va a estar en un espacio de Sobolev, ahí quizás se espera que haya algún cambio, por ejemplo, en la temperatura de
la distribución de la temperatura para un sistema como este, donde se está descongelando hielo en agua, pues la temperatura se ve que tiene que ser continua, pero la derivada, pues quién sabe, ¿no? Porque la continuidad o la distribución de la temperatura, ¿por qué tendría que ser suave? Hay un resultado bastante reciente y por eso se los puse nada más como breviario cultural, del que acaba de ganar, bueno, de uno de los que ganó la medalla Fields, en donde prueba regularidad para ese tipo de problemas que están motivados por cambios de fase. Y incluso no solo regularidad para la función de temperatura, sino para la interfaz. Hay una interfaz ahí en donde se separa de lo que está sólido de lo que está líquido, y esa superficie también tiene ciertas propiedades de regularidad. Si no en todas partes, si tienes un punto regular, prueban que tienen una vecindad en donde la superficie es regular. Y bueno, con eso termino. Creo que ya lo demás lo dejamos. Muchas gracias.